aprovechamos esta oportunidad que nos da el presidente de la República para darles una excelente noticia. Tenemos Patria, tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso, pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de vacunas, que es tan importante para la prevención de enfermedades. Esto gracias a la conjunción de capacidades públicas de varias universidades, entidades públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS, pero también en alianza con una empresa honesta, mexicana, que se especializaba en vacunas para el sector animal y ahora ha dedicado una inversión importante para la producción de vacunas humanas para personas en nuestro país. Y además lo importante es que esta alianza no solamente va a generar esta soberanía tecnológica en vacunas, sino además la posibilidad de retorno de valor al pueblo de México a través de una alianza estratégica con Avimex. La que sigue. Y además, el costo de producción fue mucho menor que el que han tenido otras vacunas por un modelo innovador de articulación de capacidades público-privadas, pudiendo hacer mucho más con mucho menos, teniendo la posibilidad además ya de tener plantas de producción que están en proceso de autorización regulatoria por parte de COFEPRIS para contar con suficientes vacunas y además tener la base no solamente para esta vacuna de refuerzo ya aprobada, sino también para otras vacunas y que nos permitan entonces tener las vacunas que se van a ir requiriendo a tiempo mucho más rápido. De todas maneras, el tiempo de desarrollo fue también muy bueno en comparación al tiempo promedio que se tarda el desarrollo. Tenemos ya esta vacuna Patria y esta es una gran noticia para nuestro país. Ya tenemos la vacuna Patria. Se terminaron las pruebas, resultaron favorables, está en la fase de autorización por COFEPRIS y posteriormente ya la producción de las dosis necesarias y su aplicación. En general. Es algo que nos ha indicado el presidente, una coordinación estrecha entre las diferentes instituciones del gobierno. El CONACYT y la COFEPRIS han estado trabajando de la mano para dar seguimiento y vigilancia con los más altos estándares regulatorios y científicos a todo el proceso de desarrollo de la vacuna. Ahorita solamente falta la revisión y aprobación de la última fase. Eso va a ocurrir en pocas semanas, no hasta diciembre, pero lo que mostré ahí es que de septiembre a diciembre se tendría la capacidad instalada ya en el país de producir hasta 4 millones de vacunas. Esto puede aumentar en el futuro. Entonces, ya se tienen los resultados que muestran que la vacuna cumple los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, tanto en términos de seguridad como en su capacidad protectora. Es una vacuna que está basada en un vector viral que se llama Newcastle, que tradicionalmente se utilizaba, y se sigue utilizando para generar vacunas que pueden ser útiles no solamente para aplicaciones médicas, se ha probado ya en otras aplicaciones médicas como el tratamiento de cáncer, sino también para el uso en aplicación por aspersión a aves de corral para prevenir algunas enfermedades. Y esto también dio pauta de la seguridad porque durante muchos años quienes usan estas vacunas pues han estado expuestos a estos vectores y no han tenido absolutamente ningún impacto. Ahora tenemos estudios muy serios que sustentan la seguridad de esta plataforma que en el futuro, y por eso decía, abre la puerta a recuperar la soberanía en este tema tan importante de vacunas, se podrá utilizar para enfrentar otras posibles enfermedades pandémicas. Ya está lista como refuerzo en todas sus fases, solamente está esperando la última fase de aprobación de COFEPRIS
que tomará unas cuantas semanas. La que ya está probada es intramuscular. También se tienen ensayos clínicos preliminares para una aplicación nasal que se seguirá investigando. Lo realmente fantástico y buena noticia para nuestro país es que ahora tenemos la soberanía para seguir desarrollando tanto esta vacuna en contra de COVID como otras, y esta formulación inyectable como una posible formulación nasal, cuyos resultados clínicos en las primeras fases son también muy prometedores.